Muy buenas. Este comentario número 16 es sobre la ontología de las ciencias formales y de las artes abstractas. Para entender este comentario, pues es recomendable haber visto primero el comentario número 15, que está dedicado a la idea de artes sustantivas, y también quizá el comentario dedicado a la clasificación de las ciencias, en donde se habla del estatuto nosológico de las ciencias formales. Pero bueno, en todo caso yo intentaré que este comentario pueda ser entendido, diríamos, con cierta independencia. Si alguien quiere profundizar más en el contenido de este comentario, el día 28 de abril del año 2022, en la Casa de Cultura de Grado en Asturias, yo di una conferencia titulada El arte abstracto, que está colgada en YouTube y que es más larga que este comentario y por tanto puede ayudar a entender lo que voy a decir aquí. Como ya expliqué en el comentario anterior, Gustavo Bueno defendió que las obras de arte sustantivo están dadas al margen de la prosa de la vida, que no tienen un fin práctico inmediato y que no hay que subordinarlas a nada menos a ellas mismas. Y especialmente dijo esto de la música no vocal en cuanto a una construcción que es autorreferente, una filosofía que es parecida a la que mantuvo, por supuesto en otro contexto general distinto, Edward Hanslick en su tratado de lo bello en la música en 1854, porque para Edward Hanslick el contenido de lo que él llamaba la música absoluta es intrínseco a los materiales de la composición y a su tratamiento por el compositor como formas musicales en movimiento. Resulta hasta cierto punto inevitable establecer una conexión entre esta tesis del carácter autorreferente de la música no vocal y en general de las artes abstractas con la tesis del propio Bueno sobre las ciencias formales y el materialismo formalista. La tesis del materialismo formalista, como recordamos, lo que dice es que las ciencias formales, la lógica y las matemáticas, son ciencias de materialidades tipográficas y que no necesitan retener ninguna referencia fuera de esas materiales tipográficas, porque esas materiales tipográficos son autorreferencias, son sibirreferentes, son autogóricas. Y por tanto, para entender los teoremas y los principios de las ciencias formales no hace falta referirse a nada exterior a ellas. Por ejemplo, el hipercubo geométrico no es la descripción o el modelo de un hipercubo empírico, sino que es una construcción específicamente geométrica que no necesita tener ninguna referencia afuera. Y entonces, de este modo, hay aquí una comparación entre la inmanencia de las artes abstractas, sin finalidad, autorreferentes, etcétera, etcétera, y la inmanencia tipográfica de las ciencias formales con sus principios y sus teoremas. Bien, Bueno llevó esto un poco al extremo en el sentido de defender una analogía muy estrecha entre ciencias y artes y de hablar de la eliminación del sujeto en las artes. Yo creo, como ya dije, que esto es imposible porque en las artes tiene que haber espectadores siempre y no puede desaparecer el sujeto y no puede desaparecer la intencionalidad del sujeto, por lo menos la intencionalidad del espectador, que tiene que dotar de internacionalidad a la obra de arte. Bueno, yo voy a tratar en este comentario de este asunto, de la analogía entre las artes abstractas y las ciencias formales. En primer lugar, lo que haré es enunciaré mi teoría sobre las artes sustantivas y cómo se entiende en las artes abstractas y en qué sentido pueden considerarse sustantivas las obras de arte abstracto. Y en segundo lugar me referiré a el significado ontológico de las ciencias formales y de su autonomía, y luego intentaré ver cuál es el alcance de la comparación entre el arte
sustantivo abstracto y las ciencias formales autónomas. Bien. Bueno, por lo que hace a las artes sustantivas y a la poética del arte sustantivo abstracto, es decir, a cómo es posible que haya arte sustantivo abstracto. Yo ya argumenté en el otro comentario, en el anterior, que a mi juicio las artes sustantivas son actividades prácticas, tanto de la praxis como de la poiesis, que tratan de analizar ciertas partes de la realidad de un modo no sistemático, o de explorar ciertas partes de la realidad de un modo no sistemático, y lo hacen componiendo estructuras de fenómenos dadas a la escala de la percepción humana, ¿no? Siempre tiene que haber intencionalidad, desde luego tiene que haber intencionalidad en el autor de la obra, pero tiene que haber intencionalidad sobre todo en los intérpretes, en los espectadores, en los intérpretes, por supuesto, de la música, del teatro, de la danza, etcétera, del cine, y luego en los espectadores, ¿no? Bien. Y si la obra de arte tiene interés en el presente, pues es porque está dotada de sentido en el presente y por tanto tiene una intencionalidad y una finalidad objetiva en el presente, ¿no? Bueno, esta caracterización yo creo que es muy evidente cuando la aplicamos a la literatura, a la pintura, a la escultura, al teatro, a la danza, etcétera, cuando estas que son artes en principio no abstractas, bueno, salvo la pintura y la escultura de las que he citado, ¿no? Que pueden ser abstractas también. Pero cuando nos referimos a la música instrumental y a las obras abstractas de las artes plásticas, pues se me ha objetado que no se aprecia la intencionalidad de la obra, ni el carácter analítico exploratorio que puedan tener estas obras de arte, ni su conexión con la realidad exterior a todas ellas. En esa conferencia del 28 de abril de 2022, yo cogí ahí varios ejemplos de la pintura y de la escultura y de la música abstracta y de la música abstracta no vocal, para ver, analizar ahí la intencionalidad de las obras, donde estaba y dónde estaban sus referencias a los contenidos exteriores a la obra. El que lo quiera ver, allá hay varios ejemplos pues analizados. En todo caso, lo que es evidente es que la abstracción es siempre relativa y tiene un alcance relativo en las artes, porque y en cierto modo la expresión arte abstracto es un poco un oxímoron, es una cierta contradicción, porque la obra de arte siempre tiene que ser concreta, siempre está dada en el espacio, siempre está dada en el tiempo, siempre es perceptual, siempre es contingente y siempre tiene morfologías. Entonces las artes sustantivas, incluidas las más abstractas, pues tienen morfologías y analogías geométricas, biológicas, etológicas, acústicas, técnicas, etcétera, ¿no? En las artes abstractas lo que pasa es que hay un grado de despiece diferente que en las artes representativas, y entonces el arte ese será abstracto con respecto a ciertas morfologías, pero no en términos absolutos. En términos absolutos es imposible que sea abstracto porque tiene que tener morfologías, porque no hay arte sin morfologías, y porque esas morfologías tienen que estar dadas a la escala perceptual humana, visual y auditiva, y sencillamente lo que ocurre es que en el arte abstracto pues a lo mejor se privilegian las morfologías geométricas frente a las antropológicas, o se privilegian ciertas morfologías acústicas no verbales, etcétera, pero no puede haber obra de arte sin estas morfologías a escala de la percepción humana, y por tanto estas morfologías están tomadas de algún lado, están tomadas del mundo, y presentan cierta analogía con el mundo, etcétera, etcétera, que se puede, aunque estén combinadas, pues de una manera a lo mejor nueva, extraña, singular o lo que sea, ¿no? Y entonces por eso en las obras de arte abstractas, pues también hay análisis y exploración de la realidad. Esa es la cuestión. Y si no lo hay, esa es la cuestión, si no lo hay, pues entonces probablemente lo que ocurre es que entonces no hay esa función alegórica que tienen todas las artes, y entonces esas obras de arte abstracta pues no logran establecer una conexión
con el mundo fuera de ellas, se mantienen en su propia autorreferencia, en su propia inmanencia, y entonces son pues como los arabescos en el arte islámico, son unas artes que tienen una función pues primordialmente ornamental, son unas artes decorativas, ¿eh? La pintura abstracta que carezca de funciones analíticas y exploratorias pues se convierte en una especie de pintura ornamental, como las celosías, como los arabescos, etc., ¿no? Y en el ámbito de la música instrumental pues yo creo que ocurre exactamente lo mismo. Si no hay una exploración sonora sustantiva o no hay una analogía analítica con nuestra musical que haga que esa música tenga contenidos alegóricos hasta cierto punto, o no llegue a constituirse esa alegoría y esa exploración, o sea inconsistente, pues esa música también se mantendrá en el ámbito de las artes decorativas, será una especie de papel pintado acústico, de papel pintado musical, de música de fondo, de música de ambiente, de virtuosismo, de arabescos musicales, etcétera, etcétera, ¿no? Con todo esto, de todas maneras, lo que quiero decir, y quiero decirlo explícitamente, porque esto siempre se malinterpreta, yo no estoy diciendo que el arte decorativo sea un arte menor o un arte sin importancia o que no tenga interés o que no tenga valores artísticos, etc. Lo que pasa es que los tiene artísticos adjetivos, ¿eh? Como también mucho arte adjetivo pues tiene muchísimo interés, ¿eh? Entonces quiero decir que esto hay que tenerlo en cuenta, ¿ves? Yo siempre pongo este ejemplo, el interés artístico de una catedral que está construida, una catedral en principio está construida como un edificio al servicio de la religión, ¿eh? Y por tanto es arte adjetivo en principio, en el momento en que se construye. Pero su interés artístico no se acrecienta ni disminuye porque esa catedral se desacralice y sea apreciada por un espectador impío como arte sustantivo, ¿eh? La recepción de la catedral como arte sustantivo o como arte adjetivo puede cambiar el acento que se pone en alguna de las partes frente a otras en su importancia, etcétera, 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 pero no quita valor al arte adjetivo, ¿eh? No le quita valor alguno, la catedral sigue siendo la misma, ¿eh? Entonces en la música pasa lo mismo. Si una música es solamente música adjetiva, eso no significa que no tenga interés artístico como arte adjetivo, ¿eh? Otra cosa es que se pretenda que sea música sustantiva, ¿eh? Entonces eso ya es otra cosa diferente. Y en la música sustantiva no vocal, pues que es abstracta, pues claro, los comentarios que se hacen a esa música, su interpretación más o menos filosófica, verbal, etcétera, etcétera, pues no es algo externo a la obra porque es algo también que la constituye de alguna manera, ¿no? Bien, paso ahora a hablar de las categorías de las ciencias formales y su significado ontológico. Esto es una cuestión pues muy importante en este comentario. Bueno, como saben, tiene la tesis del materialismo formalista, según la cual en los campos de las ciencias formales, las matemáticas de la lógica, los objetos son los signos. Y los signos son operados por los científicos y se construye un cierre categorial de signos en donde hay sistemas de identidades, sistemas sintéticos de identidades que son pues los teoremas y luego los principios, ¿no? La geometría es la primera ciencia que tiene esta estructura, ¿eh? Y luego ya en los siglos XVI y XVII, como sabemos, con Galileo, Kepler, Newton, etcétera, etcétera, se constituye la mecánica celeste y terrestre y que esa es una ciencia ya que es alegórica porque tiene sus referencias fueras, diríamos, ¿no? Bien. Entonces, Bueno interpretó las ciencias estrictas como categorías del ser, como categorías ontológicas, y es verdad que Bueno no especificó en qué grupo quedaban incluidas las ciencias formales, si eran categorías del ser o categorías del hacer, ¿eh? Pero yo creo que parece lógico, en principio, suponer que son categorías del ser, puesto que son ciencias estrictas, son ciencias con teoremas universales, son ciencias en las que las operaciones de los sujetos quedan neutralizadas totalmente, ¿eh?
y entonces se parecen más a las ciencias alfas, que son propiamente las ciencias de las categorías del ser, ¿no? Ahora bien, en las ciencias formales, claro, las ciencias formales están construidas solo de signos, ¿eh? Y entonces se pueden construir pues realidades que no tienen referencia fuera de los campos tipográficos, que son autorreferentes. Por ejemplo, el hipercubo que citábamos antes, las geometrías de muchas dimensiones, las geometrías curvas, etcétera, etcétera, ¿no? Y estructuras en general matemáticas que en principio pues no, que son autorreferentes, y precisamente los teoremas de estas ciencias y sus principios son los teoremas más perfectos, más cerrados, más rigurosos, puesto que las piezas de esos teoremas están construidas ad hoc para que ajusten de una manera, diríamos, exacta y perfecta y lo más rigurosa posible. Bien. Entonces, ¿cuál es el estatuto ontológico de estas ciencias formales? Claro, desde una teoría atea, filosófica atea como la del materialismo, las ciencias formales no se pueden entender como los mundos posibles, como el repertorio de posibilidades que hubiera tenido Dios a su disposición en el momento anterior a la creación, ¿no? Pues esto sería una interpretación pues teológica, idealista de su estatuto ontológico, ¿eh? Y tampoco se pueden entender como puros lenguajes, como el lenguaje en el que Dios escribió el universo, en el que está escrito el universo, como lo interpretó Galileo en el famoso libro ese, El ensayador, de 1623, o como interpretó también George Cantor la teoría de conjuntos, ¿no? Bien, porque las ciencias formales no son meros instrumentos o meros lenguajes al servicio de otras ciencias, no son ciencias adjetivas, tienen su propia sustantividad, son ciencias sustantivas, ¿eh? Y además son ciencias sustantivas que ejercen un papel conformador sobre las otras ciencias, ¿eh? Y eso es mucho más que ser un instrumento o un lenguaje, es decir, que la sistematicidad de los teoremas, por ejemplo, astronómicos de Kepler, vamos a suponer, pues está conformada por la estructura de las curvas cónicas geométricas, del estudio de las cónicas, de Apolonio, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí hay un papel conformador, ¿no? Bien. Lo que ocurre es que, claro, aquí hay que distinguir dos situaciones. Unos cálculos formales cuando se mantienen, lógicos y matemáticos, por ejemplo, cuando se mantienen totalmente, exclusivamente, solamente en la inmanencia de los campos formales, en su sustantividad ontológico especial, diríamos, porque son construcciones hechas ad hoc, ¿no? Esa situación es diferente de la situación de cuando esos mismos teoremas y esos mismos principios actúan como conformadores de los principios y de los teoremas de otras ciencias no formales, como por ejemplo la física, la química, la termodinámica, la biología, etcétera, etcétera, porque entonces esos teoremas quedan involucrados en las otras categorías y quedan incorporados a las categorías de las ciencias ordinarias. Por ejemplo, la geometría clásica, que jugó un papel conformador, como acabo de decir, y decisivo en la mecánica celeste de Copérnico, de Kepler y sobre la mecánica terrestre de Galileo y luego sobre la de Newton, ¿no? Entonces, cuando entran a conformar estas estructuras, pues claro, su papel ontológico es diferente, ¿eh? En el caso de las estructuras de las ciencias humanas, de la psicología, de la sociología, etcétera, etcétera, pues el papel pues dependerá también del papel que reconozcamos a esas categorías del hacer. Pero bueno, eso es otra cuestión que no discutimos ahora. La dificultad aquí es la siguiente. Es que a priori es imposible saber cuándo una construcción formal, hecha con lápiz y papel, hecha de signos nada más, va a quedar involucrada en los teoremas y en los principios de los campos de otras ciencias, o va a tener utilidades prácticas significativas en el ámbito de la técnica y de la tecnología. Eso es imposible de predecir, ¿eh? La historia de las matemáticas y de las ciencias y de la lógica nos muestran estructuras que al parecer, en un principio, cuando se descubrieron o se inventaron o se construyeron, no se sabía qué utilidad podían tener y que luego resultaron tener una utilidad
muy grande. Por ejemplo, los espacios de Hilbert y el cálculo tensorial se originaron como teorías puramente formales, pero luego fueron conformadoras de los campos de la mecánica cuántica y de la relatividad. O por ejemplo la teoría de los números, que era una rama de las matemáticas, pues originariamente muy abstracta, sin aplicaciones, etcétera, etcétera, pues resultó esencial en la Segunda Guerra Mundial para descifrar el código de la máquina Enigma de los alemanes, y hoy la teoría de los números es una parte fundamental para estudiar la criptografía, por supuesto, ¿no? Entonces esto es una dificultad muy importante, porque estas cosas solo se saben ex post facto, cuando ocurren, ¿no? Bueno, para terminar este comentario voy a hablar de los límites de la analogía entre el arte abstracto y las ciencias formales. Porque es que Gustavo Bueno sugirió que hay una analogía muy estrecha entre las artes sustantivas y las ciencias, hasta el punto de que llegó a hablar de la eliminación del sujeto en las artes sustantivas. Pero ya digo, yo esto lo veo muy problemático, porque como el propio Bueno reconoció, pues los espectadores no pueden desaparecer, porque entonces desaparecería la obra de arte. Entonces si los espectadores no pueden desaparecer, el sujeto no puede desaparecer. Y entonces esta analogía pues realmente se desaparece, se deshace, no es proporcionada, ¿no? En las ciencias los sujetos sí, el sujeto nosológico desaparece en las ciencias alfa, en las ciencias formales desde luego, y en las ciencias naturales también, ¿no? Entonces es muy difícil, como ya dije en el anterior comentario, entender en una obra de arte sustantivo como pueda ser el Quijote de Cervantes qué significa la desaparición del sujeto. Yo sinceramente no lo entiendo. Desde luego el espectador no puede desaparecer, y los actores de la propia obra tampoco pueden desaparecer, y entonces yo no sé qué significa aquí la segregación del sujeto, la separación del sujeto, ¿no? Yo, a mi juicio, la eliminación del sujeto es un rasgo distintivo de los teoremas y de los principios de las ciencias, pero este es un proceso que es específico de las ciencias estrictas, y que no existe nada equiparable en las artes, ¿no? Entonces, las semejanzas entre las artes sustantivas abstractas y las ciencias formales no pueden venir por aquí. No pueden venir por aquí. Vienen por el lado de la autorreferencia, por el lado de la autonomía autorreferente de las ciencias formales, y la relativa autonomía autorreferente de las obras de arte abstracto. Pero aquí la analogía es la siguiente. Fíjense bien. Lo mismo que yo acabo de decir, que los teoremas y los principios de las ciencias formales no tienen el mismo significado ontológico cuando solo se aplican en el ámbito, en la inmanencia de las ciencias formales, que cuando luego se aplican en otras ciencias diferentes, claro, porque el significado ontológico es completamente diferente. En un caso estamos hablando de cosas hechas con lápiz y papel. En otro caso estamos hablando de cosas que están encarnadas en el mundo de la física, de la química, de la biología, de la termodinámica, etcétera, etcétera. Estructuras que están encarnadas, que están dadas están en los propios procesos físicos, químicos, biológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es cuando la ciencia formal autorreferente de repente cobra un inusitado, sorprendente, un valor nuevo, no esperado, ontológico de primer orden, ¿no? Bien, pues yo creo que con las obras de arte abstracto ocurre algo parecido. Las obras de arte abstracto son sustantivas cuando nos sirven para analizar y explorar el mundo exterior a ellas mismas, y cuando desbordan su contenido autorreferente. Cuando se mantienen, y entonces es cuando se convierten en obras de arte sustantivo sensu stricto. Cuando se mantienen en su propia inmanencia, pues entonces se convierten, como dije, en obras de arte decorativo.
en obras de arte decorativo con la importancia que tienen. Pero esas obras de arte decorativo, pues, pues yo creo que no son sustantivas, porque habría que interpretarlas como que ese arte decorativo está al servicio, pues, de añadir valores estéticos, pues qué sé yo, pongamos por caso a un edificio, a una casa, a un producto o lo que fuera, ¿no? Bien. Ahora, esta es la analogía, entonces. La analogía es que las ciencias formales, cuando no tienen aplicaciones, cuando no se utilizan fuera de su propia inmanencia, se parecen a las artes abstractas cuando no conectan con la realidad exterior a ellas. Son un mundo pues hecho de lápiz y papel, en el caso de las ciencias formales, y en el caso de las ciencias abstractas, pues depende de qué sea, de sonidos o de volúmenes, de superficies, etcétera, dependiendo del arte que estemos considerando, ¿no? Y entonces, si son autorreferentes, pues su valor ontológico, en el caso de las ciencias, es su propia autorreferencia, y en el caso de las artes, pues son los valores estéticos decorativos que puedan portar esas estructuras, ¿no? Ahora, cuando las ciencias formales se ponen a funcionar en la física, en la química, en la biología, etcétera, etcétera, en esos contextos, entonces, claro, su significado ontológico es completamente diferente, porque su significado ontológico lo cobran de esos contextos. Es un significado ya materialmente físico, químico, biológico, etcétera. Y cuando las obras de arte abstracto sustantivo tienen referencias fuera, entonces ya se convierten en sustantivas, porque entonces ya están analizando y explorando esa realidad que están manejando, y ya son, por tanto, alegóricas, aunque sean abstractas, ¿no? Bien, ahora bien, es evidente que las ciencias formales construyen teoremas, construyen identidades sintéticas, construyen verdades universales, eliminan el sujeto completamente, y son ciencias sustantivas, las ciencias formales, incluso aunque no tengan aplicaciones. No necesitan de otras ciencias para constituirse, pueden desarrollarse con total independencia. Esto no ocurre en las artes, porque las artes abstractas, si solamente tienen una función decorativa, de artes decorativas, pues entonces no son sustantivas, son adjetivas. Solamente cuando tienen esa función exploratoria y analítica, cuando se ponen en relación con algo exterior a las mismas, cuando son en alguna medida alegóricas, pues entonces pueden alcanzar el significado poético y pueden cumplir esas funciones exploratorias y analíticas no sistemáticas, que son lo que caracteriza a las obras de arte, de acuerdo con la teoría y la caracterización de las artes sustantivas que he hecho yo en el comentario anterior. Bueno, pues hasta aquí este comentario, y nuevamente les agradezco mucho su atención.